Inspire Garage es una plataforma muy simple e intuitiva. Vas a poder explorar, armar, desarmar y comprender el alcance de la tecnología a través de entrevistas, historias, contenidos, workshops, masterclass, garage, challenge y tendencias que te están esperando. Quizás vos en este momento te estás preguntando, ¿qué quiero hacer con mi vida? La tecnología tiene que ver con avanzar, innovar y descubrir. ¿Y si cambiamos el mundo? ¿Y si encima lo hacemos estudiando lo que nos gusta? Mirá, es tu momento. Y es ahora. Esto es de Inspire Garage. Queremos que tengas esta oportunidad para descubrir qué es lo que a vos te apasiona. Sé parte de este cambio. Te esperamos. Inspire Garage es una plataforma muy simple e intuitiva. Vas a poder explorar, armar, desarmar y comprender el alcance de la tecnología a través de entrevistas, historias, contenidos, workshops, masterclass, garage, challenge y tendencias que te están esperando. Quizás vos en este momento te estás preguntando, ¿qué quiero hacer con mi vida? La tecnología tiene que ver con avanzar, innovar y descubrir. ¿Y si cambiamos el mundo? ¿Y si encima lo hacemos estudiando lo que nos gusta? Mirá, es tu momento. Y es ahora. Esto es de Inspire Garage. Queremos que tengas esta oportunidad para descubrir qué es lo que a vos te apasiona. Sé parte de este cambio. Te esperamos. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir, por acercarse hasta acá y bienvenidos a todos los participantes que tenemos virtual por Twitch. Les damos la bienvenida a The Inspire Garage. Este es la segunda masterclass del año del programa y hoy vamos a estar hablando sobre robótica. Descubre el mundo de la robótica, así que nada, esperemos que lo disfruten y muchas gracias por participar desde ya. Les paso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Juan Manuel del equipo Rusty. Queremos agradecer a Globan por habernos invitado a ser parte de este evento, para acompañar en la convocatoria, para poder compartir con toda la comunidad educativa de Rusty y todos aquellos que se suman a estas experiencias. Estamos orgullosos de ser parte. Creo que este es un lindo ejemplo físico, concreto, de todo lo que se puede hacer a través de la tecnología, cuando uno se propone metas, cuando uno es constante, tiene sueños. Esto es una realidad, así que nos encanta que podamos estar en este lugar hablando sobre robótica, que es algo en lo que venimos trabajando hace un tiempo largo, y creemos, de parte de Rusty y de todo el equipo, que es una hermosa oportunidad para escuchar a los que saben y a los que ya están marcando tendencia sobre el futuro, y en donde en algún momento nos gustaría que ustedes también se puedan sumar e incorporar. Muchísimas gracias. Bueno, buen día, me presento. Mi nombre es Carlos Jiménez, soy IoT Engineer. Trabajo para Globan de hace más de 7 años. La verdad que desde muy chico, bueno, se despertó lo que es la pasión por la electrónica. Y bueno, hoy en día yo sigo aprendiendo y sigo perfeccionándome las habilidades y los conocimientos que estoy adquiriendo en Globan y que tuve desde muy chico. Así que la verdad que un placer estar acá, poder compartir mis conocimientos y bueno, les agradezco que estén acá. Buenas, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Felipe Viñelo, también soy ingeniero en electrónica y la verdad es que, como decía Carlos, también me pasó que desde muy chico, tal vez desde la edad que tienen ustedes ahora, que siempre estuve interesado en lo que es la electrónica, lo que es la robótica, son todas esas cosas que me apasionaron y hicieron que siga estudiando eso, ¿no? Yo estudié ingeniería electrónica como carrera, pero es cierto que uno sigue aprendiendo durante toda la vida. Hay herramientas que uno termina aprendiendo cuando empieza a trabajar, cuando uno empieza a encontrarse con los proyectos que te trae el oficio, y ahí es donde uno empieza a conocer todas las otras herramientas que hay. Entonces, la idea es que hoy les vayamos mostrando por lo menos qué es la robótica, qué no es la robótica, y después con Carlos vamos a estar haciendo algunos ejercicios para que vean mínimamente qué son las cosas más sencillas que se pueden hacer desde ahí, ¿sí? Así que bueno, este es el cronograma de lo que vamos a estar viendo ahora. Y ahora vamos a empezar con una pequeña introducción. No se olviden, más acá, perdón. No se olviden de completar el formulario de asistencia. Hay algo más con...
Claro, si escanean el QR van a poder entrar al formulario. Se los dejo unos segundos más, así lo pueden ir escaneando. Si no, en Twitch está el link también. ¿Estamos? ¿Falta alguno? Seguimos. A ver si sigue el... Ah, ahí está. Bien, primero que nada, ¿alguien sabe qué significa la palabra robot? ¿Nadie? Es una palabra húngara. Es una palabra que significa trabajo de servidumbre. Sí, es una palabra que ya nos dice de qué estamos hablando, básicamente. Es algo que hace un trabajo que normalmente está relegado a trabajo de servidumbre. También hay algunas personas que dicen que se refiere a trabajo hacia un maestro, ¿sí? Entonces, de ahí es donde viene la palabra y por eso es que es importante entender qué es lo que va a hacer un robot, ¿no? Porque si bien la robótica es una área que es integral de muchas otras áreas, tenemos que tener ese concepto muy, muy claro, que vamos a estar usando todas esas interdisciplinas para poder lograr que trabaje para nosotros, ¿sí? Entonces, lo que estamos mezclando son disciplinas que tienen que ver con la mecánica, con la electrónica, hay muchísima matemática, si bien uno ve el robot desde lejos y piensa que funciona, no se dan una idea de la cantidad de matemática que tiene de fondo para que eso funcione. Matemática y física, pero después todo lo que tiene que ver con la lógica de que ese robot haga lo que uno quiere también es lógica programable, ¿no? A ver si avanza. Ahí está. Entonces, la robótica no es solamente la inteligencia artificial, no es solamente la programación y tampoco es solamente armar la máquina. Como estaba diciendo recién, nosotros para poder armar un robot tenemos que buscar todas esas disciplinas que tienen que ver con desde armar la electrónica que maneja los motores, desde elegir los motores para que pueda soportar una carga y después arriba de todo eso poder programar una lógica que con un lenguaje humano prácticamente uno le pueda dar indicaciones para que sea de alguna utilidad. Entonces, como estaba diciendo recién, el robot está compuesto por varias cosas. Tenemos una estructura mecánica que es el diseño de un ingeniero mecánico muchas veces, que es cómo diseñar un brazo o una pieza para que cumpla cierta funcionalidad, para que soporte cierto peso, para que sea construible. También eso es un detalle que no es menor. A veces uno puede lucubrar una idea de cómo desarrollar un robot, pero es infabricable. Entonces, todos esos conceptos que tienen que ver con la ingeniería mecánica son parte de lo que es la robótica. Si después todo lo que tiene que ver con la electrónica, si nosotros con Carlos somos los dos ingenieros electrónicos y esa es el área en la cual tenemos más expertise, entonces, cómo desarrollar una plaqueta que maneje un motor de cierta carga también es una tarea de la robótica. Entonces, poder interfacear con esa plaqueta que controla un motor es parte de la electrónica. Poder hacer una interfaz lógica programable para que un robot pueda moverse son todas tareas de la robótica que caen dentro del ámbito de la electrónica. Entonces después tenemos la parte que tiene que ver con el software. Ahí es donde hay mucho más abanico de opciones, ¿no? Porque también podemos empezar a hablar de lo que es teoría de control sobre cómo manejar un motor, ¿sí? Teoría de control que tiene que ver cómo hago para que un motor se mueva a una velocidad específica, ¿sí? Porque a mí no me importa que el robot se mueva solamente. Yo quiero que el robot se mueva a 23 kilómetros por hora, no más, no menos. Entonces, ahí tenemos un lazo de control que se encarga de esa tarea específica. Y en otro orden de cosas es donde podemos empezar a tener un sistema de navegación, por ejemplo, que también es lógica programable, que le dice, anda a tal posición a 23 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ven el diferente orden de cosas, ¿no? En una estamos hablando de cómo manejar un motor en particular, y en la otra, por ejemplo, estamos hablando de un sistema de navegación, un sistema que maneja el recorrido del propio robot. Entonces, ahí es donde empezamos a ver los distintos niveles y estadios que tiene la lógica programable en un robot, ¿sí? Si quieren hacer preguntas, por favor, levanten la mano. Los chicos que están en Twitch, si quieren hacer alguna pregunta, escríbanla que va a llegar. Y también tenemos dentro de lo que es electrónica los otros componentes que tienen que ver con
el abastecimiento, como por ejemplo todo lo que son los elementos que manejan la potencia y la energía que lleva ese robot encima. Si por ejemplo es un robot autónomo, tenemos que entender cuál es la autonomía, cuál es la batería, cuál es el sistema de carga, todo ese tipo de elementos que, por ejemplo, para un robot estacionario no los tendríamos en cuenta, pero sí tenemos que manejar lo que tiene que ver con la distribución de la energía dentro de ese propio robot. ¿Sí? Porque van a ver en algunas fotos que si tenemos un robot en la punta de un brazo, de alguna manera tenemos que controlarlo, ¿no? Ese brazo robótico no va a funcionar por sí mismo. Entonces, ¿de qué está construido un robot? ¿Qué es lo que lo compone? ¿Sí? Porque si miramos un seguidor, ¿alguien sabe qué es un seguidor de línea, un robot seguidor de línea? ¿Nunca escucharon? Bueno, ahora les voy a mostrar una foto. Si vemos un brazo robótico que se usa en una fábrica, es un robot completamente distinto, pero si vemos los dos, acá tenemos un robot en una fábrica que se encarga de soldar paneles en un auto, que se encarga de armar la estructura o simplemente lo que lo programen. Mientras que en el otro lado tenemos un robot que es un seguidor de línea. Un seguidor de línea es un robot que tiene un par de sensores y en función de eso, cuando lo ponen sobre una superficie plana, va a seguir la línea. Hay competencias de eso, de hecho. O sea, en los primeros estadios de la robótica para los estudiantes, eso es una de las competencias, una de las disciplinas de competencia en robótica. Más allá de que habrán visto las peleas de robots que son mucho más llamativas, que se destruyen unos a otros, esta es una de las primeras y más amigables. Pero entonces, si vemos, tenemos dos robots que son completamente distintos. ¿Sí? Por un lado tenemos un robot autónomo que tiene batería, tiene sensores, tiene motores, y del otro lado tenemos un robot 100% industrial, un robot que está programado para una tarea muy específica, que es, por ejemplo, soldar la juntura entre el capot y uno de los barrales, por decir un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los agrupa dentro del mismo conjunto de robótica? ¿Sí? Y es esta lógica. La lógica fundamental de un robot es lo siguiente: tenemos un conjunto de sensores, una lógica que alimenta una lógica de control, ¿sí? Y esa lógica de control le da un comando a un actuador, ¿sí? Ese actuador va a hacer que el robot se mueva, cambie de posición, agarre un elemento, ¿sí? Y eso, a través de la interacción con su entorno físico, retroalimenta a los sensores, porque si el robot se movió, el sensor le va a decir que está en otra posición. Si el robot tenía una instrucción que le decía avanzá, el sensor y el actuador hizo que avance, el sensor va a detectar que está en otra posición, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de sensores conocen? ¿Conocen algún sensor? Ultrasonido, perfecto. Infrarrojo, bien. ¿Algo que han usado siempre que están enfermos? Térmico, un termómetro. Hay sensores de humedad, hay sensores de presión. Vieron que cuando le van al médico les toman la presión también. Bueno, los sensores se pueden usar para infinidad de cosas. Mismos un sensor se puede usar para distintas cosas. Por ejemplo, el sensor de presión se puede usar en un robot para detectar la altura. ¿Sí? Por variación de la presión estática pueden detectar a qué altura sobre la superficie de la Tierra están. Y el mismo sensor de presión, por ejemplo, si lo ponen con un sensor diferencial, pero el mismo concepto de presión, pueden detectar la velocidad de vuelo de un avión. ¿Sí? Entonces, un sensor ultrasónico, como dijeron, se usa mucho y es algo con lo cual han interactuado muchísimo. Por ejemplo, el micrófono y un parlante, eso compone un sensor ultrasónico. Son dos elementos con los cuales han interactuado todos los días de su vida. Y eso se usa para medir distancia. Los infrarrojos también se usan para hacer detección de presencia. Por ejemplo, hay elementos de seguridad que permiten que el sensor infrarrojo detecte la presencia de un humano y a partir de eso activar una secuencia de emergencia. En cuanto a lo que es actuadores, ¿qué otras cosas conocen? Ahí es un poco más complicado, no estamos tan cerca, pero hay de todo tipo, ¿no? Hay motores, actuadores lineales, hay neumáticos, o sea, hay actores neumáticos. ¿Han visto las retroexcavadoras en la calle? Que tienen unos pistones que son muy vistosos, que son muy brillantes. Bueno, esos son actuadores neumáticos, tienen muchísima más fuerza que por ahí cualquier otro actuador electromecánico, ¿sí? Entonces, ahí, de vuelta, mirando cuál es la necesidad que tenga cada uno de esos robots que uno diseñe y la intención que tenga el diseñador, el ingeniero que esté a cargo de ese proyecto, es el tipo de sensores con el cual va a empezar a construir su robot. Uy, no apreté. A ver. Entonces, como les decía, todo ese conjunto de sensores
con la lógica programable, van a tomar control sobre esos actuadores. Y eso, a su vez, afecta el entorno en el cual el robot se encuentra. También hay otro tipo de sensores que hoy en día están, por ejemplo, muy de moda con todo lo que son los autos autónomos, que son el LIDAR. No sé si han escuchado alguna vez la palabra LIDER, LIDAR. Son sensores que con láser escanean un área y pueden hacer un mapeo en cuestión de segundos de todo un entorno en 3D. Entonces, por ejemplo, para lo que es navegación, se usan muchísimo. Por eso es que se están usando en los autos. Entonces, como les estaba diciendo, todos esos actuadores, todos esos sensores tienen en el medio lo más importante que tenemos que entender, que no es automático. Esa lógica de qué es lo que nosotros queremos, cuál es la intención como creadores, queremos darle a ese robot, está en el centro. ¿Sí? En ese centro es que nosotros vamos a poder definir como ingenieros, como desarrolladores, como robotistas, qué es lo que queremos hacer. Bueno. Ahí está. Entonces, ¿por qué algunos robots se parecen humanos? O sea, uno tiene la concepción de que el robot es una persona sola, es un humanoide, ¿no? Ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con la percepción, ¿sí? Uno le da esa entidad de humano al robot y cree que por tener 4 extremidades y una cabeza es un robot inteligente, ¿no? No es así, eso es simplemente un preconcepto. Los 2 robots que les mostré antes no se parecen en lo más mínimo a un humano, ¿no? Entonces hay que entender ese concepto de que el robot es simplemente algo que cumple el algoritmo que les mostré recién. Sensores, lógica de control, actuadores y nada más. Eso constituye un robot. Ahí está. Entonces, hay otros tipos de robots. También hay robots que se parecen, como les mencionaba, hay robots humanoides. Sí, está Pepper, está Sofía, hay otros más antiguos que desarrolló Sony, por ejemplo, ahora. Sí, decime. Si yo quiero hacer un robot que pueda rodar, por ejemplo, me servirá más hacerlo de forma de esfera que hacerlo. Claro, exactamente. Por eso decía, lo más importante es la intención que uno tenga con ese robot. Y a partir de ahí es que se delimita cómo va a ser diseñado, porque si uno hace un robot humanoide para trabajar en una fábrica, tal vez se vea más lindo, pero no tiene la misma capacidad de carga que los brazos robóticos que mostré recién. ¿Se entiende? Entonces, si vos querés hacer un robot que vaya rodando, y claramente un diseño cilíndrico o esférico te va a servir mucho más. La intención del diseñador es lo que determina la forma. Por eso hay, de vuelta, hay robots que asemejan zoomórficos, que se llaman, que parecen animales, y porque la intención es que o pueda cubrir cierto tipo de terrenos, entonces un cuadrúpedo tiene más sentido. Bien. Y de vuelta, también había, como les mostré, robots que son simplemente carros para seguir una línea y tiene que tener forma de auto. No va a ser una persona porque no tendría mucho sentido. Entonces, ahora la pregunta más importante es ¿por qué aprender robótica? ¿Sí? ¿Qué beneficios nos trae? Como les dije antes, es una interdisciplina. Hay muchas vertientes de los campos de ingeniería que terminan definiendo la robótica. Y todo esto nos puede traer muchos beneficios, o sea, nos permite un punto de entrada para que son las ciencias duras. ¿Sí? Es un campo de acción, un campo de desarrollo en el cual podemos entrar con proyectos sencillos, con mucho entusiasmo, porque podemos ver resultados inmediatos. ¿Sí? Uno puede simplemente querer resolver un problema en su casa para, no sé, mover los vasos de la cocina al comedor, y ya con ese proyecto uno empieza a adquirir todo este tipo de skills, todo este tipo de conocimientos los va a poder empezar a aprender con simplemente el deseo de mover algo, de automatizar un proceso. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta hasta ahora. Ya. Espera que... Bueno, el control está en las últimas. Ahora vamos a pasar con Carlos, que va a estar mostrando algunos ejercicios de cosas más elementales de cómo poder controlar los robots. ¿Querés que lo...? Ah, bueno, dale. Bien,
Hoy tenemos Rusty que nos ha traído algunos kits para mostrar de lo que son herramientas educativas de robótica. Hay otros, tenemos por ejemplo estos que son de Lego, ¿sí? Hay unos kits que permiten simplemente adquirir las piezas plásticas y tienen algunos actuadores como motores o algunos sensores como por ejemplo fines de carrera para detectar que chocamos o colisionamos contra algo y te permiten hacer una construcción en bloques. Por ahí vos tenés una foto de Scratch, ¿sí? Con Scratch podemos, por ejemplo, que es una herramienta que les voy a mostrar a Carlos, podemos empezar a diseñar una lógica de robótica muy sencilla. También tenemos estos otros kits que son de M-Block, que también permiten hacer la programación con otras herramientas por ahí un poco más sofisticadas de lo que es la programación, como puede ser Python. ¿Alguna vez escucharon el lenguaje de programación Python? Bien, buenísimo. Este tipo de robots ya se pueden programar con Python. También uno puede llegar a hacerla con cuestiones de electrónica. ¿Escucharon hablar de la herramienta Arduino de electrónica? Bien, buenísimo. Ya tienen todo. Python, Arduino, ya pueden empezar. Me estoy yendo. Gracias. Bien, y también tenemos otros kits que por ahí necesitan un poco más de ensambles y por ahí necesitamos tener mucho más manejo de herramientas de lo que pueden llegar a ser de electrónica o herramientas mecánicas desde destornilladores, soldadores o por ahí pinzas para poder ensamblar. Y acá podemos ver que con este microbit podemos ensamblar un robot que no sé si reconocen lo que tiene adelante. Vos que lo dijiste, exactamente. Sí, ese es el sensor ultrasónico que permite, por ejemplo, detectar colisiones contra el frente. Y acá ya la última es Arduino, como les decía antes, es una plataforma que les va a poder permitir con electrónica un poco más compleja, pero sigue siendo encastrable, van a poder desarrollar una electrónica que les a gusto y medida. ¿Sí? Esto es mucho más moldeable a la necesidad que tengan, pero requiere mucho más manejo de herramientas, mucho más manejo de programación, porque esto ya se programa en C y C++. ¿Sí? Entonces, vieron cómo empezamos con kits más elementales, y esto por ahí es lo último y más complejo. Vamos, dale, ahora sí los dejo con Carlos. Bueno, muchas gracias, Feli. La verdad que, bueno, conceptos muy interesantes. La verdad, bueno, nos dio un contexto muy amplio de lo que es un robot. Nosotros nos vamos a hacer más foco, en esta segunda parte vamos a hacer más foco en parte de los bloques que Feli comentaba, como el tema de los sensores, los actuadores, la lógica de control. Y bueno, vamos a ir a hacer un enfoque más práctico, ¿sí? En donde entendemos que en este punto necesitamos tener conocimientos de electrónica para poder interactuar o interfaciar estos sensores y actuadores. Entonces vamos a meternos de lleno en esos conceptos, ¿sí? Bueno. Sí. Ahí está. Bueno, para empezar, digamos, es importante que nosotros abordemos una definición que es IoT. ¿Sí? IoT es una tecnología que desde la década del 90 hasta el día de hoy estuvo creciendo, empezó a crecer de manera más exponencial a partir de 2010, 2020, y básicamente es la habilidad de los dispositivos de poderse conectar de forma autónoma a lo que es Internet, a lo que es una nube, a lo que es un servidor, y también la conexión entre dispositivos en sí. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque, bueno, esto permite que esos dispositivos, al poder reportar esta información, poder proveer el estado, métricas, nosotros podemos monitorearlos, podemos controlarlos, también interactuar con ellos, ¿sí? Enviarles órdenes y, ¿por qué no?, actualizar su software, ¿sí? Que esto es una parte muy importante. Bueno, ¿cómo llegamos a este punto de automatización? Bueno, de alguna manera tiene que ver con el avance de la tecnología de la manufactura, porque a medida que la tecnología permitía que estos dispositivos fueran cada vez más pequeños y más baratos, nos encontramos en un punto que con un dispositivo de unos pocos dólares podemos obtener justamente un dispositivo con una capacidad de que se pueda conectar a Internet, lo cual
eso permite que el ecosistema IoT crezca muchísimo. Y cuando hablamos de ecosistema IoT, hablamos de dispositivos que están en distintas industrias, como puede ser en el caso de un hogar inteligente o domótica, donde tenemos un Alexa, Amazon Alexa, o bueno, otro dispositivo popular como puede ser Apple Watch, pero también en lo que es la industria, por ejemplo, en la industria automotriz tenemos lo que son los trackers, que son dispositivos que permiten relevar toda la información y los eventos que suceden en un automóvil, de forma tal de poder saber en todo momento su posición, los eventos que generan, la velocidad, bueno, y otros parámetros relevantes. Y en lo que es la industria, por ejemplo, del agro, que podamos monitorear los cultivos, lo cual es muy importante tener todas las variables ambientales en tiempo real y poder tomar decisiones para optimizar las operaciones en estas industrias, ¿sí? Bueno, estoy viendo a ver. Sí, dale porfa, que ahí está. Bueno, entonces ahora saltamos a algo mucho más conceptual, ¿no? Porque nos vemos en la necesidad de empezar a hablar temas de electrónica. Estos conceptos, obviamente, si bien son básicos, son fundamentales para que nosotros podamos empezar a entender cómo hacer un circuito electrónico, que justamente forma parte, tiene mucha incidencia en esos diagramas en bloques que hablaba Feli, donde tenemos el sensor, actuador y la lógica de control. Entonces, para eso necesitamos tener conocimientos de electrónica y ver cómo no solo diseñar circuitos, sino tener la capacidad de simularlos y comprobar el funcionamiento esperado. Para eso hacemos un repaso de las 3 magnitudes fundamentales de la electrónica, en donde tenemos lo que es la tensión, la corriente y la resistencia, ¿sí? Empezando por la primera, que es la tensión. Básicamente, la tensión es la diferencia potencial entre 2 puntos de un circuito eléctrico. Si existe una tensión, eso favorece a la aparición de una corriente, ¿sí? Básicamente necesitamos que exista una tensión para que se genere una corriente, que es el movimiento de electrones libres dentro de un circuito. Y vemos también que esa circulación de corriente va a ser mayor, o sea, ese caudal de electrones va a ser mayor a medida que haya mayor tensión, por lo cual se establece lo que es la ley de Ohm, en donde dice que la tensión es directamente proporcional al aumento, perdón, el aumento de corriente es directamente proporcional al aumento de tensión, y en el caso de la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente, el aumento de resistencia es inversamente proporcional al aumento de la corriente. Esto quiere decir que cuanto más resistencia tenga un circuito eléctrico, menor corriente va a circular a través de él. Entonces, bueno, ese es justamente lo que menciona la ley de Ohm. La ley de Ohm de alguna manera nos está diciendo cómo es la relación entre estas 3 magnitudes y cómo podemos calcular la tercera de ellas teniendo el dato de las otras 2, ¿sí? Como para resumir, ese triángulo lo que muestra es justamente que si dividimos la tensión por la corriente, vamos a obtener la resistencia, y si multiplicamos la corriente por la resistencia, vamos a obtener el valor de tensión. En cuanto a las unidades, al ser magnitudes físicas, existen unidades. En el caso de la tensión son los volts, en el caso de la corriente son ampere, es ampere la unidad, y en el caso de la resistencia es los ohms, ¿sí? Para medir estas magnitudes se pueden medir en un circuito eléctrico sin ningún problema. Necesitamos un instrumento que se llama multímetro, hoy en día es un multímetro. Anteriormente necesitábamos instrumentos como ser un voltímetro para medir tensión, un amperímetro para medir corriente y un ómetro para medir resistencia. Ahí creo que... Sí, porfa. Bueno, entonces, para entender cómo armamos un circuito electrónico, necesitamos también definir los componentes, ¿sí? O hablar de ellos al menos. En este caso vemos que tenemos el componente fundamental, que es la resistencia, es probablemente el más usado de todos, o al menos el que más vamos a usar. La resistencia básicamente materializa lo que es la oposición al paso de la corriente dentro de un circuito. O sea, cuando nosotros introducimos un componente o una resistencia en este caso, con un determinado valor en ohms, le estamos diciendo cuánta resistencia queremos agregar al circuito.
En el caso del segundo caso, que es un diodo, ¿sí? Si bien es un componente eléctrico, es un semiconductor que tiene la particularidad de permitir el paso de la corriente en una dirección, ¿sí? Si nosotros conectamos en la polaridad correcta a ese diodo, va a permitir el paso de la corriente. Sin embargo, si ponemos en la polaridad inversa, la corriente va a ser bloqueada, ¿sí? Y una característica, bueno, uno de los tipos de diodos más usados es el diodo LED. Como ustedes sabrán, lo que es el LED es aplicado a múltiples, bueno, justamente en distintas industrias y en distintas aplicaciones. Y también nosotros lo vamos a usar muchísimo. Es un actuador más, ¿sí? Porque también nos permite, digamos, con el hecho de indicar, a medida que pasa la corriente, podemos ver que se enciende el LED, que nos muestra una luz del color en el cual está construido ese LED. Es un actuador más que nos va a servir de indicación para que nuestro circuito está funcionando y que está circulando corriente a través de él. Después tenemos el instrumento principal en este caso es el tester, que es justamente usado para medir estas magnitudes que explicamos en como es la diapositiva anterior, donde básicamente nos permite medir corriente, tensión y resistencia, entre otras magnitudes, porque en realidad podemos medir muchas más cosas. Y finalmente tenemos lo que es la placa de prototipado del protoboard. ¿Sí? Esta placa es una placa de prototipado. ¿Por qué? Porque nos permite nosotros conectar cables y ir armando circuitos que pueden ser simulados fácilmente. ¿Sí? Lo podemos hacer físicamente. Obviamente nosotros podemos comprar una de estas placas y experimentar nuestros propios circuitos con hardware real, pero también vamos a ver que complementando con Tinkercad podemos usar esta placa y simular los circuitos sin necesidad de tener el hardware en nuestras manos. La particularidad que tiene estas placas es que internamente está hecha tiene todos agujeros, donde internamente tiene conexiones mecánicas entre esos agujeros, que nos permite, si usamos cables, permite unir esos cables internamente, ¿sí? De esa manera, con esas uniones, esas conexiones entre componentes y cables, podemos terminar de cerrar el circuito que queremos hacer. Ahí está, gracias, Feli. Bueno, entonces con todos estos conceptos ya estamos en condiciones de empezar a hablar de Tinkercad, que es una plataforma gratuita y en línea creada por Autodesk, que la verdad que tiene muchísimas cosas muy interesantes y está hecha básicamente para que nosotros simulemos circuitos y trabajemos en prototipados para robots, ¿no? Porque por un lado tenemos todo lo que es diseño 3D que permite crear modelos tridimensionales. También tiene el hecho de armar circuitos electrónicos, tiene todo un set de componentes, instrumentos, también placas de Arduino, que ahora vamos a ver lo que es. Y finalmente, todo lo que es Scratch, ¿sí? Que es un lenguaje, en realidad es una herramienta que nos permite hacer programación en bloques y poder simular rutinas, poder simular funciones, y por qué no hacer una aplicación para Tinkercad y poder validar que nuestro circuito se comporte de la manera esperada usando sensores y actuadores, ¿sí? Bueno, seguimos. Y bueno, ya una vez que presentamos Tinkercad y que vimos todos estos conceptos de electrónica básica, vimos los componentes, vimos lo que es la ley de Ohm, entendemos lo que son las magnitudes, y Tinkercad, como les decía, nos va a permitir simular esos circuitos, armar circuitos, simularlos, comprobar estas magnitudes y comprobar el comportamiento esperado en el caso de lo que vayamos a armar. Así que bueno, le damos al pie ahora a lo que es el primer ejercicio, que es básicamente comprobar lo que es la ley de Ohm usando Tinkercad, ¿sí? Sí. Bueno, es importante acá este código QR. ¿Me escuchan? Sí. Este código QR lo van a poder usar para, si ustedes usan este código, pueden abrir en su laptop o el teléfono que sea, pueden abrir la pantalla, digamos, básicamente pueden entrar al ejercicio, ¿sí?
Y también lo pueden modificar, o sea, no vamos a modificar lo que estoy haciendo, pero a su vez van a ver la estructura y van a ver los pasos, van a poder seguir los pasos de lo que estoy haciendo yo. Y como les decía, es algo muy intuitivo, muy fácil de aprender. Y ahí está. Bueno, les voy a dar unos segundos para que puedan tomar el código QR y no interrumpirles y que puedan entrar al ejercicio sin problemas, ¿sí? Mientras les voy contando que nos vamos a enfocar más que nada en la parte electrónica acá, ¿sí? Si bien tiene diseño 3D, podemos hacer, digamos, modelos 3D para los robots. En este caso nos vamos a enfocar más que nada en la programación y en el armado de los módulos y los circuitos de electrónica, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es entrar al ejercicio, ¿sí? Ya que espero que bueno, hayan podido entrar. Si cualquier cosa, si no pudieron entrar, levanten la mano y podemos compartir el QR de vuelta. Bueno, lo que vemos acá es justamente, estábamos hablando de los componentes electrónicos, ¿no? Tenemos lo que es un diodo, que es esto que está acá. Es el diodo, un diodo LED rojo. Acá tenemos una resistencia. Acá tenemos lo que es el multímetro. Y esto es lo que es la batería. ¿Sí? Es una batería, una pila, una batería que es la que le da la tensión al circuito, es vital para que pueda haber circulación de corriente, ¿sí? Lo que voy a hacer es desarmar el circuito rápidamente y voy a conectar solamente el diodo, ¿sí? De esta manera tenemos una batería que está, digamos, el circuito está formado por una batería y un diodo. Si nosotros queremos validar que este circuito esté conectado correctamente, vamos a la pestaña al lado que está acá y vemos que esta es la forma esquemática de un circuito electrónico. Vemos que tenemos la batería y que tenemos el diodo conectado correctamente. Nos marca los potenciales positivo y negativo. Eso quiere decir que, bueno, la batería está conectada obviamente y que el circuito está cerrado, lo cual es fundamental para que circule corriente. Bueno, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso nosotros podemos hacer una simulación, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una pestaña que dice Start Simulation y a partir de ahí nosotros podemos comprobar si lo que es el actuador, en este caso el LED, se enciende o no. Bueno, acá la verdad que tuvimos suerte y se encendió de una. ¿Sí? Puede ser que no funcione porque tiene que tener la polaridad correcta. El hecho de que se encienda el LED y que muestre luz, como vemos acá, quiere decir que está circulando corriente a través de su juntura. Como les decía, eso denota que está bien polarizado, ¿sí? Por lo cual este es el comportamiento esperado, pero a su vez nosotros encontramos acá una advertencia que vamos a ver, ahí está. Básicamente nos dice que la corriente a través del LED, o básicamente la corriente que circula a través del LED son más de 60 miliamperes, lo cual por especificaciones de cómo está construido este LED es demasiado. Lo que se recomienda que la máxima corriente sea 20 miliamperes. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos hacer es justamente limitar el paso de corriente a través del LED, ¿sí? Por lo que es en la ley, cuando estamos hablando de la ley de Ohm, comentamos que hay un componente que es capaz de limitar la corriente en un circuito. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente poner esta resistencia para que nos ayude a limitar esta corriente, porque con el tema de los diodos lo que pasa es, quizás algunos de ustedes saben, pero si nos excedemos de la corriente especificada que puede soportar el diodo, se puede quemar, o si no, se puede degradar y su vida útil puede ser muy reducida. Entonces, al colocar la resistencia, comenzamos la simulación de nuevo y ven que el LED se enciende, pero de una manera más tenue, ¿sí? Es más, fíjense que esta resistencia es de 100 ohm. Si nosotros aumentamos el valor de resistencia, por ejemplo, ponemos 1000 ohms o 1 kilo ohm en este caso, y
ponemos a simular de nuevo, el LED se enciende de una manera más tenue todavía, lo que quiere decir que está circulando menos corriente. Y la última verificación que podemos hacer es directamente usar un amperímetro. Para eso tenemos este instrumento, donde podemos setear si es voltímetro, amperímetro o bueno, ómetro. Entonces vamos a medir la corriente que circula, como para validar que efectivamente estemos dentro de los límites. Entonces conectamos la parte negativa a la parte negativa, al borne negativo del amperímetro, y esta parte positiva a la de la resistencia, y ponemos Start Simulation de vuelta. Ahí fíjense que nos dice 1,16 miliamperes, ¿sí?, de corriente. Y si nosotros vamos y le ponemos un valor de resistencia más chico, como hicimos anteriormente, como en el caso de 100 ohms, por ejemplo, fíjense que la corriente aumenta considerablemente, casi en 10 veces, ¿sí? Después, bueno, podemos hacer más cosas, como por ejemplo usar el multímetro como voltímetro o como medidor de resistencia en caso de ómetro. Pero bueno, o por ejemplo para medir la tensión total. Pero bueno, eso lo pueden hacer ustedes en sus casas tranquilos en caso que quieran seguir explorando. Y como ven acá, hay más componentes, ¿sí? No nos quedemos solo con los diodos, con el LED y la resistencia, sino que tenemos otros componentes que podemos usar. Bueno, aprovecho para preguntarle si tienen alguna duda con respecto... Ahí está, levantaste la mano. Sí, por favor. Muchas gracias. Quería consultar, ¿cuál es la relación ohms-miliamperio? Porque, por ejemplo, ahí ponía que el máximo recomendado para el LED era de 20 miliamperios. Entonces, ¿yo cuántos ohms de resistencia tengo que exigirle para tener exacto esa cantidad? Bueno, la pregunta está muy buena. El tema es que el comportamiento del diodo es alineal, ¿sí? Existe una curva lineal, lo que quiere decir que no es... Nosotros hablábamos de que existía una proporcionalidad entre la tensión y corriente. En el caso del diodo no, porque es un componente que se comporta de forma lineal. El diodo, para que empiece a circular corriente, necesita polarizarse con, se dice a veces, entre 0,5 volts y 1 volt o un poco más. Pero su comportamiento es lineal, no quiere decir que cuanto más tensión le pongas, la corriente que va a circular va a crecer de forma lineal, o tampoco podemos saber con exactitud cuál tiene que ser la resistencia a ojo, sino que esto requiere un cálculo, ¿sí?, en donde es algo más avanzado, ¿sí? No quiero meterme en eso, pero necesitamos saber cuál es la tensión de la cual el LED se polariza, y de esa manera poder determinar la tensión que cae sobre la resistencia. De esa manera podemos calcular la corriente que circula por esa resistencia, ¿sí?, y determinar, en definitiva, cuál es la corriente que está circulando en todo el circuito, porque en este tipo de circuito, que es un circuito serie, la misma cantidad de corriente está circulando por todos los puntos. Si nosotros averiguamos cuánta corriente circula por la resistencia, vamos a poder determinar cuánta corriente circula por el diodo también. Pero como te decía, eso requiere ya un cálculo requiere cálculo, ¿sí? Más que nada es una cuenta que hay que hacer. En este caso del multímetro, lo que nos permite es, así a ojo, rápidamente cambiar valores de resistencia y ver no solo si tiene comportamiento esperado, sino que también estamos dentro de las magnitudes tolerables por los componentes que tenemos acá, en este caso este diodo, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta, pero el hecho de hacer el cálculo requiere más matemática y requiere ponerse a hacer cuentas, y para el caso de Tinkercad es más sencillo porque directamente pones el amperímetro o voltímetro y te pones a variar los valores, y a ojo ya podés determinar si está dentro de los rangos que vos querés o no. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces acá ya terminamos con el primer ejercicio. La verdad que es como un ejercicio integrador, porque ya vimos todas las magnitudes principales para lo que es electrónica y la parte eléctrica. Pero bueno, ya estamos en condiciones de meternos en lo que es la electrónica microcontrolada, ¿sí? Antiguamente
La electrónica, se podía manejar lógica con la electrónica, ¿sí? Pero había una complejidad. Por ejemplo, si nosotros queríamos ejecutar cierta lógica, por ejemplo, hacer operaciones matemáticas entre datos, o de repente mover un dato de un lado a otro, o hacer una multiplicación entre dos números, ¿sí? Lo cual es algo bastante trivial y bastante sencillo hoy en día. Antiguamente, quizás para hacer una multiplicación necesitábamos aproximadamente entre 5, 6 u 8 circuitos integrados, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, que no teníamos mucha flexibilidad para ejecutar la lógica que nosotros queríamos hacer, sino que la lógica estaba fija. Si vos tenés un sumador, ese sumador representaba 2 circuitos integrados. Si querías un multiplicador, X circuitos integrados. Y eso también no solo que hacía que la placa sea gigante, sino que se incrementaban mucho los costos y por otro lado no nos daba flexibilidad para ejecutar las operaciones que nosotros queríamos. Entonces, cuando empezamos a ver que existía la posibilidad de poder instalar un software o ejecutar nuestra aplicación usando electrónica, como en el caso del microcontrolador, la verdad que fue como revolucionario, ¿sí? Esto obviamente se dio de manera gradual, pero hoy en día podemos ver ese contraste y la verdad que los beneficios son infinitos, ¿sí? Comparado con lo que era la electrónica discreta antigua, ¿no? Entonces, bueno, ahí les voy a dar un poco la espalda, pero como para ayuda de memoria, bueno, lo que es los microcontroladores tienen lo que es una CPU, ¿sí? Que es encargado de hacer el procesamiento y ejecutar las instrucciones. Después, como segundo componente principal, son las memorias, ¿sí? Vamos a ver que no hay un tipo de memoria en microcontrolador, sino varias. Y finalmente, son los que son los periféricos, ¿sí? Los periféricos de entrada-salida, los que nos van a permitir hacer distintos tipos de comunicación, como por ejemplo puertos Ethernet, puertos serie, puertos USB, y también interactuar con los distintos tipos de sensores y actuadores, ¿sí? Si nosotros no tenemos esas interfaces, si ese microcontrolador no está dotado de esas interfaces, hay sensores y actuadores que no vamos a poder manejar, ¿sí? Eso lo vamos a ver que todos los microcontroladores no son iguales, ¿sí? Las CPU de los microcontroladores tampoco son iguales, sino que pueden tener distintas arquitecturas. Los microcontroladores tienen distintos periféricos también, distintas capacidades, porque no todos corren a la misma velocidad, no todos tienen la misma memoria. Y en general están enfocados a distintos tipos de industrias, ¿sí? Vamos a ver que, o en realidad, digamos, cuando uno encara un proyecto, ese proyecto siempre está enfocado a una determinada industria o varias industrias, y nosotros tenemos que tomar la decisión de qué microcontrolador utilizar y que seguramente va a ser compatible con esa industria de la que nosotros queremos hacer ese proyecto, ¿sí? Espera, Carlos, acá que Sí. tenemos una pregunta. Ok. Ah, sí. Bien, acá uno de los chicos por Twitch estaba preguntando para qué sirve un microcontrolador. O sea, por ahí una de las... ¿Se acuerdan que hace un rato estaba mencionando que podemos separar la lógica en dos partes? Por ejemplo, lo que podría llegar a ser la navegación de un sistema versus lo que puede llegar a ser controlar la velocidad de un motor. No son dos tareas de complejidades muy distintas. Hoy en día, los microcontroladores que tenemos, ahí está la pregunta, los microcontroladores que tenemos hoy en día tienen muchas más prestaciones de que por ahí lo que había antes. Y entonces, por ahí la línea es más difusa, pero cuando uno está trabajando con factores que tienen que ver con mucha velocidad de procesamiento o procesos que tienen que ver con cantidades físicas que varían muy rápidamente, como por ejemplo cuántas revoluciones por minuto hace un motor, son cientos por segundo. Entonces, ahí es donde un microcontrolador empieza a tomar sentido. Ahí empezamos a trabajar con variables que se suelen llamar de tiempo real, ¿sí? Entonces tenemos que medir sensores o tenemos que medir variaciones de sensores que tienen frecuencias de operación muy altas. Entonces, ahí es cuando un microcontrolador empieza a tener sentido, ¿sí? Cuando tenemos cosas que no pueden tener tiempo de respuesta muy largo, ¿sí? No sé si querés agregar algo. Sí, tal cual. Y como decía Feli, de alguna manera el microcontrolador lo que te permite estar especializado en una industria determinada, poder operar con determinados actuadores, ¿sí? Por ejemplo, si
nosotros queremos usar un microcontrolador para un avión, vamos a ver que las interfaces van a ser compatibles para todo lo que es la conexión de todos los sensores de un avión. Para eso no podemos usar una computadora, no podemos usar un celular porque no van a funcionar, ¿sí? O van a fallar, ¿por qué? Por las interferencias, por la temperatura, por el nivel de procesamiento que se requiera. Entonces, para nosotros quizás un celular, por decirlo algo, o una computadora puede resolver todo, pero en estos casos que dice Feli, como por ejemplo un satélite, un avión, o simplemente transmitir video en tiempo real, son, digamos, son acciones o son actuadores o sensores que requieren una dedicación exclusiva y requieren que ese microcontrolador se comporte acorde a esa función, ¿sí? Ahora con todo lo que es inteligencia artificial también vemos que hay microcontroladores o hay chips que son capaces de ejecutar acciones, ¿sí? de inferencia y pueden cargarse modelos de AI, etcétera. Y eso no lo puede hacer una computadora. Justamente tiene que ser un dispositivo que esté personalizado para ese tipo de aplicación y ese tipo de sensores y actuadores que tiene alrededor. Bueno, sí. Estamos... ¿Hay otra pregunta más? Dale. Claro, eso es justamente lo que estábamos diciendo con Carlos. Es una Raspberry Pi. O sea, no sé quién conocen qué es una Raspberry Pi. ¿Han usado una? Claro, es una placa, es lo que se llama un single board computer, una computadora de una sola placa, que es un dispositivo todo integrado en el cual tenemos un procesador, tenemos algunos periféricos, tenemos memoria RAM, tenemos todos los componentes de una computadora, pero no es un microcontrolador. ¿Por qué? Porque tiene un sistema operativo, ¿sí? Necesitamos correr un sistema operativo, en este caso es Linux, pero la diferencia fundamental entre un microcontrolador y una Raspberry Pi o una computadora es el sistema operativo. Normalmente cuando estamos trabajando con un componente como puede ser una Raspberry Pi, estamos hablando de muchísimas más prestaciones en términos de poder de cómputo, poder de almacenamiento, pero perdemos de lado todas estas otras cuestiones que tienen que ver con el tiempo, ¿sí? Vieron que yo decía que si tenemos que medir un sensor 1000 veces por segundo, no podemos hacerlo cada 900 ni cada 1100. Son 1000 veces por segundo que medimos un sensor. No hay otra cosa que hacer. Entonces, un microcontrolador, cuando estamos en esos casos, está programado y diseñado para hacer esa medición 1000 veces por segundo. Nada más. No tiene todas las prestaciones que puede tener una Raspberry Pi en términos de conectividad, espacio, memoria, poder de cómputo, pero tiene esta otra cosa que es invaluable para las aplicaciones de robótica, que responde en un tiempo constante, 1000 veces por segundo. 1000 veces por segundo mide un sensor, no hace nada más. Si quisiera hacer eso con una Raspberry Pi, por ahí una vez lo mido 800, por ahí otra vez lo mido 700, otra vez lo mido 1300. En el promedio tal vez sea parecido, pero cuando es una aplicación que requiere una respuesta inmediata, como por ejemplo activar un freno, acelerar un motor, lo que sea, no puedo tener esa variación. Por eso un microcontrolador es fundamental y es diferente de una computadora que tiene, por más chica que sea, si tiene un sistema operativo, no es lo que sirve. No sé si querés. No, tal cual. Y es un poco volviendo a lo que mencionábamos antes. Siempre dependiendo de la industria en donde apliquemos esto, va a tener cierto grado de especialización. Por ejemplo, si queremos usar una Raspberry Pi para controlar una retroexcavadora o controlar una cosechadora, el nivel de ruido eléctrico que pueda haber en ese tipo de aplicaciones va a hacer que sea inviable, porque en el momento que prendés la retroexcavadora va a fallar a los 10 milisegundos. Entonces, ahí tenemos que entender el contexto en donde se va a usar ese microcontrolador. De la misma manera, si nosotros queremos usar una Raspberry Pi en la Antártida, ¿sí? Para hacer monitoreo de por ejemplo, no sé, medir variables ambientales en la Antártida, ¿sí? O en un desierto, donde sea. Ahí, más allá de que son lugares remotos que no tienen conectividad, ¿sí? Una Raspberry Pi no va a funcionar. ¿Por qué? Porque sus especificaciones dicen que hasta menos de tanta temperatura no funciona, ¿sí? O hasta más de tanta temperatura tampoco. Entonces, ahí, en esos casos, de vuelta volviendo a lo que son las aplicaciones, dependiendo de la industria, vamos a ver que van a haber límites de funcionamiento, no solo en procesamiento, sino también de la forma en que se tiene que operar, ¿sí? Por eso existen
microcontroladores también para aplicaciones militares, para aplicaciones comerciales, para aplicaciones aeroespaciales y de industria automotriz. Así que bueno, creo que es un poco de resumen, ¿no?, de todo esto, estas diferencias entre lo que es Raspberry Pi y microcontrolador. No sé si les quedó claro, quieren comentar algo. Bueno, ok, hay una pregunta que la hacen por el canal, que es, ¿cuáles pueden ser las desventajas que tiene un microcontrolador? ¿Sí? Bueno, es interesante la pregunta. Bueno, si yo me pongo a pensar, porque la verdad que nuestra óptica siempre está del lado del microcontrolador, entonces verle las desventajas es un poco... Obviamente tiene limitaciones, ¿por qué? Porque en un microcontrolador uno no le puede instalar Windows, o no le puede instalar Linux, o un sistema operativo, o un super sistema como decir, no sé, o una aplicación como Microsoft Office o AutoCAD. La realidad es que tiene recursos limitados, entonces siempre todo lo que nosotros, las aplicaciones que carguemos a ese microcontrolador, van a tener que estar optimizadas para ocupar la menor cantidad de espacio, ocupar la menor memoria posible, y para justamente, ¿por qué? Porque no solo que tiene recursos limitados, sino que suele ser económico. Entonces, si nosotros queremos hacer un proyecto, digamos, a escala, ¿sí?, que podamos vender X cantidad de unidades de ese producto, necesitamos que optimizar los consumos de ese dispositivo, de ese proyecto, para que sea viable económicamente también. Pero ¿qué pasa? Si nosotros de repente le queremos instalar una aplicación muy demandante, eso no va a funcionar porque, como decía Feli antes, en muchos microcontroladores no soportan sistemas operativos, entonces no hay forma de instalarle una aplicación que justamente sea compatible con un sistema operativo en particular. Claro, y aparte, las desventajas es un gran depende, ¿no? Porque siempre todas las decisiones de ingeniería hay que ver, hay que evaluarlas en el contexto y la función que uno quiere cumplir. Porque, por ejemplo, si uno quisiera hacer una aplicación que corra en un auto, ¿sí?, que, por ejemplo, tiene que interfacear con los sensores que ya tiene disponibles en un auto, uno tendría que elegir un microcontrolador que tenga disponible el bus de datos más comúnmente usado en los autos, que es, por ejemplo, el CAN. No sé si alguna vez escucharon de ese aparatito que se enchufa en el auto y uno puede empezar a leer esas variables. Bueno, eso es un microcontrolador haciéndolo. Si uno quisiera hacer una aplicación que trabaja en un auto, tiene que elegir un microcontrolador específicamente que tenga ese periférico para tal función. Así como también hoy en día no es tan llamativo, pero por ejemplo hace 20 años había microcontroladores que tenían periféricos específicos para poder hacer cálculos en matemáticas complejas, ¿sí? Entonces, desventajas es una palabra un poco amplia y de vuelta, depende mucho del contexto y de la aplicación de qué es lo que uno quiere hacer. Después, contra un microcontrolador, contra un CPU como el que estaban hablando, una Raspberry Pi, la diferencia y las desventajas sí, tienen que ver con los recursos, pero de vuelta, 100% depende de la aplicación. Bueno, sí, no sé si continuamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por preguntar. La verdad que muy, muy interesantes las preguntas. Bueno, entonces ahí podemos un poco conectar con esta diapositiva, que es empezar a revisar lo que son las características del microcontrolador. Como decíamos, dependiendo del contexto, dependiendo de la industria, dependiendo del proyecto que queramos emprender, vamos a tener que hacer foco en las características de los microcontroladores que tenemos que elegir. Sí, y bueno, yendo a algo básico como por ejemplo la velocidad, ¿no? O sea, cuanto más rápido es un microcontrolador, vamos a poder ejecutar todas las instrucciones de nuestra aplicación de una manera más rápida. Lo cual no siempre es una ventaja, pero en general, cuanto más rápido es, más caro es. Después tenemos el tema de las memorias, ¿no? Existen 3 tipos de memoria, o al menos vamos a mencionar 3 tipos de memoria, que son la memoria flash, la memoria RAM y la memoria EEPROM. Sí, la memoria flash es donde se aloja nuestro código. Cuando nosotros generamos una aplicación y de alguna manera
la flasheamos, se dice, en el microcontrolador, esa aplicación va a quedar de forma persistente. Lo que quiere decir es que hasta que nosotros no actualicemos esa aplicación, siempre va a existir en ese microcontrolador y siempre va a correr el mismo código. Por lo tanto, se dice que es una memoria persistente. Para lo que es la memoria RAM, justamente se usa para datos temporales y en general lo que se hace es almacenar en memoria RAM todo lo que son el contexto de variables, funciones, buffers, etcétera, todo lo relacionado a el momento en que se ejecuta nuestro programa. O sea que la RAM es útil para almacenar todos esos datos temporales, suele ser más rápida que otro tipo de memoria, y esos datos duran mientras se está ejecutando la aplicación. Luego, esos datos pueden ser alterados o incluso cuando se apaga el microcontrolador, desaparecer directamente. Entonces, finalmente tenemos la memoria EEPROM que se usa para almacenar datos de forma persistente, no como la RAM que son datos volátiles. Y en general se usa para almacenar esos datos que son relevantes para la ejecución de nuestro programa, donde nosotros, por ejemplo, una configuración o llaves o, contraseñas, ese tipo de cosas, por decir, digamos, por dar ejemplos, ¿no? Pero en general lo que se almacena son configuraciones que usan nuestros programas para que puedan funcionar de acuerdo y que puedan ser configurables, por ejemplo. Y finalmente algo que no es menor, estamos hablando de los sensores, los actuadores y de las aplicaciones dentro de la industria. Es muy importante saber los periféricos, qué periféricos tiene ese microcontrolador, cuántos pines digitales, cuántos pines analógicos, qué interfase de comunicaciones tiene. Todas esas preguntas hay que hacérselas a la hora de elegir un microcontrolador, no solo para evaluar, digamos, o poder saber si nos sirve para nuestro proyecto, sino también para ver el tema de costo, que es algo sumamente relevante. Como para darles un ejemplo, si nosotros tenemos que controlar, por ejemplo, un tablero de ajedrez y tenemos que tener en tiempo real, saber si hay una pieza apoyada en un casillero determinado, vamos a necesitar al menos 64, ¿sí? Como para hacer un ejemplo básico, vamos a necesitar 64 entradas digitales que nos indiquen si existe o no pieza en cada uno de esos 64 casilleros que tiene un tablero de ajedrez. Entonces, ahí hay muchos microcontroladores que no nos van a servir, por lo tanto, es fundamental que nosotros tengamos conocimiento de estos periféricos y entendimiento de qué periféricos vamos a necesitar. Bueno, tenemos una pregunta que básicamente dice, ¿el microcontrolador es específico para una cosa o se puede utilizar en cualquier cosa? Bueno, ¿me querés contestar vos, Feli? Dale, bien. Sí, lo más importante de eso es definir en qué momento, ¿no? Porque el microcontrolador es una herramienta de uso general. Sí, pero cuando uno le carga una aplicación, cuando uno lo programa, y como decía Carlos, le carga en esa memoria flash una rutina de ejecución, ya pasa a ser específico. Ese microcontrolador, en tanto y en cuanto yo no le saque ese programa, va a ser una única cosa, lo que yo le dije. Por eso, de vuelta, cuando estamos hablando de lo que es la robótica, por ejemplo, si yo me digo, este microcontrolador es el que controla la velocidad del robot o el que maneja los sensores y hace la actuación, ese microcontrolador no hace otra cosa más que lo que yo le dije. ¿Sí? Entonces, se puede volver a utilizar, se puede reutilizar, pero es justamente esto, reutilizarlo. Lo importante es decir qué función va a cumplir, se le carga y se le define la funcionalidad. Pero más allá de eso, se lo puede reutilizar, pero es, de vuelta, es parte del diseño. Uno lo quiere de una manera y lo diseña y lo programa de tal manera. Bueno, básicamente la pregunta es, ¿en qué se diferencia un Arduino y un microcontrolador? Básicamente, un Arduino es un microcontrolador con ciertas librerías que permiten que sea más fácil trabajar, ¿sí? O sea, los microcontroladores es una familia de procesadores que es muy grande, hay muchísimas variedades, muchísimas variaciones, muchísimos fabricantes, incluso dentro de lo que es Arduino también hay distintos fabricantes que por ahí no sale tan a la vista cuando uno está trabajando, pero básicamente un Arduino es un tipo de microcontrolador con unas librerías que hacen que sea muchísimo más fácil y ahí
Sí. es donde más se beneficia y es mucho más amigable con el usuario final, o sea, con el desarrollador, perdón, no con el usuario. Sí, no, está muy buena la pregunta. Bueno, ahí preguntaron otra más, pero bueno, la verdad que esa pregunta de alguna manera nos obliga a seguir, digamos, porque ¿qué pasa? Justamente vamos a hablar de Arduino, ¿sí? Lo vamos a hacer de una manera muy resumida, vamos a, digamos, a dar un pantallazo, pero es un tema relevante, ¿por qué? Porque de alguna manera vamos a poder establecer esa diferenciación que en la pregunta anterior decían, ¿qué diferencia hay entre Arduino y un microcontrolador, ¿sí? Y en realidad son dos cosas distintas. Así que, bueno, no sé si seguimos contestando preguntas o continuamos. Bueno, respondemos esta ahí. Dale. Bien, hay alguien que pregunta, ¿hay manera de mantener por más tiempo el RAM? La verdad es que la memoria RAM tiene una utilidad única que es mantener el estado actual de operación del sistema, ¿sí? Si uno quiere decir, por ejemplo, en qué posición está el dispositivo, el robot porque la calculó o sabe dónde está porque obtuvo esa información por decir un GPS, esa información está en ese momento, es actual y es el contexto de ahora, en este preciso momento, cómo están las situaciones. No tendría mucho sentido poder hacer que perdure mucho más tiempo, porque es decir, uno podría apagar el robot y decir cuánto tiempo más me perdura esa información. ¿Es relevante que esa información se perdure en el tiempo si el robot está apagado? No. O sea, hay métodos, hay desde gente que lo hace para recuperar claves grabadas en memoria RAM que tienen que ver con congelar la memoria RAM en nitrógeno líquido y técnicas similares, pero que ya pasan por un tema más de forense para hacer el análisis y hacer, por ejemplo, hacking de dispositivos, pero perdurar las variables en memoria RAM una vez que el dispositivo terminó su rutina o está apagado, no tiene mucho más sentido. Porque, vuelta, es algo circunstancial el estado de la memoria RAM. ¿Estamos con las preguntas? Bueno, no más preguntas por ahora, podemos seguir rápidamente. Sí, sí, bueno, vamos a seguir avanzando con lo que es conceptos de sensores y actuadores. En realidad son ejemplos, o sea, Feli explicó con detalle lo que es un sensor, lo que es un actuador, pero bueno, como para darles ejemplo a ustedes, es relevante porque, por ejemplo, un micrófono es un sensor, ¿sí? ¿Por qué? Porque detecta sonido, vibraciones acústicas y de alguna manera hace una traducción entre fenómenos físicos a variables, a señales eléctricas, ¿sí? Entonces decimos que el micrófono es un sensor y es ampliamente utilizado, como por ejemplo lo que es, ya habíamos dicho, en asistentes de voz, ¿no? Sobre todo en un teléfono celular, ese tipo de cosas. La verdad que el micrófono es un sensor por excelencia. Después todo lo que son, acá va a haber una diferenciación porque, por ejemplo, los pulsadores también son sensores, detecta una acción física al presionar, lo que se dice que es un sensor on-off y en realidad tiene dos estados posibles, entonces podemos decir que es un sensor digital, ¿sí? Porque puede adquirir dos estados posibles el sensor, ¿sí? Si nosotros queremos diferenciar con un micrófono, por ejemplo, decimos que el micrófono es un sensor analógico, porque todas las señales y los valores que puede tomar ese sensor son infinitos, ¿sí? Pueden tomar infinitos valores, por lo tanto se dice que es un sensor analógico. Y en el caso de, como decía, el pulsador son dos posibles, entonces se dice que es un sensor digital. Y lo que es sensor de temperatura, mide el nivel de calor de un objeto o del ambiente y lo convierte a señal analógica o digital. Acá lo mismo, se hace la diferenciación de analógica y digital, ¿por qué? Porque dependiendo del tipo de sensor puede ser que la señal que genere es analógica, que puede tomar infinitos valores, ¿sí? Porque justamente es sensible a esos cambios de temperatura y eso hace generar una señal. Y a veces existen sensores digitales, porque en lugar de darnos esa señal, nos da como una información, como digamos un tren de bits, ¿sí? Lo que es un tren de bytes en realidad, lo que es una transformación entre lo que es la variable física, se pasa a cuantificar y luego de la cuantificación se le da un valor, ¿sí? Y ese valor se convierte en un valor digital. Entonces ahí estos sensores son más inteligentes porque justamente lo que hacen es traducir una variable física en un valor digital
y se dice como que son más complejos que los sensores analógicos, no siempre es así, pero en general suele ocurrir. Y después para lo que son los actuadores, acá hacemos una diferenciación porque los dos últimos son actuadores. El LED es un actuador que convierte energía eléctrica en luz visible, ya habíamos explicado que es un tipo de diodo y que si pasa corriente a través de su juntura se genera luz. Y finalmente, lo que es un servo, ¿sí? Un servomotor. Es un actuador de precisión angular, gira un ángulo específico según la señal de control. Esto es sumamente utilizado en lo que es robótica, aeromodelismo, automatización. Es digamos, el actuador por excelencia para lo que es robótica. ¿Sí? Nada, paso el aviso. Hay muchas preguntas, están llegando muchas preguntas por Twitch. Muchas las está respondiendo otro compañero nuestro, que está Jaime, que está respondiéndolos, así que no sientan que no les vamos a responder. Hay algunas que sí las vamos a responder al final, porque tienen que ver con por ahí la elección de carreras y ese tipo de preguntas, que está bueno que dejemos un espacio al final para esas. Bueno. Bueno, seguimos. Bueno, y acá está justamente una pregunta que la verdad que se vino repitiendo, el tema de qué es Arduino. Arduino es una plataforma de hardware y software libre diseñada con la idea de facilitar el desarrollo de proyectos de electrónica, automatización y robótica. ¿Sí? Digamos, ¿cuál es la magia o la ventaja de Arduino? Antiguamente, cuando nosotros, como electrónicos, queríamos probar un circuito, por ejemplo, ¿qué hacíamos? Nosotros comprábamos una placa a un fabricante y bueno, teníamos la placa y queríamos saber si funcionaba. Entonces, para saber que funcionaba, ¿qué teníamos que hacer? Por ejemplo, teníamos esta placa y le queríamos conectar un display, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, quiero que aparezca Hola Mundo en este display. ¿Cómo hacíamos? Bueno, entonces le preguntábamos al fabricante, ¿tenés un código para meter acá y ver si puedo ver que aparezca Hola Mundo en este display? Y a veces el fabricante te decía, no, eso es tu responsabilidad. Nuestro hardware funciona, pero vos tenés que hacer el driver para que te aparezca Hola Mundo en el display. Entonces, ¿qué pasa? Uno como ingeniero, ¿qué hacía? Bueno, me pongo a hacer el código. De repente puede ser que ese código funcione, pero puede ser que también haya un problema de hardware. Entonces, cuando algo fallaba, uno no sabía si era un problema de hardware o que uno había hecho algo mal. Entonces ahí se genera un problema y ese problema quizás solucionarlo llevaba semanas, ¿sí? O al menos quizás una semana, lo cual no es mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Como Arduino es una plataforma de hardware libre y software libre, lo que nos permite es acceder a código público que nos permite hacer lo que se llama rapid prototyping, que es probar circuitos, probar aplicaciones en tiempo récord y poder verificar y simular esos comportamientos que nosotros esperamos. ¿Sí? Justamente se contrapone a esa idea de que nosotros compramos algo y de repente pedimos ayuda para básicamente verificar que está funcionando y no conseguimos ayuda, sino que nosotros nos tenemos que encargar 100% de eso. Arduino es todo lo contrario. Arduino, de alguna manera, nos da acceso a todo ese código y a ese hardware, porque al ser hardware libre, no solo podemos adquirir el hardware, sino que podemos copiar los planos y hacer electrónica basada en los diseños de Arduino. Así que la verdad que para nosotros fue una revolución. Al principio, al ser funcionaba todo tan rápido, tan fácil que decíamos, se generaba un poco de desconfianza. Decíamos, esto no es seguro, esto no anda, o la verdad que generaba cierto escepticismo. Pero lo cierto es que hoy en día es una herramienta que nos permite hacer una prueba de concepto en tiempo récord, hacer rapid prototyping. Si tenemos que hacer una investigación y probar que algo funciona, mostrarle algo a un cliente, es algo que en muchos casos es muy útil y sobre todo para aquellos que están empezando en lo que es el mundo de programación electrónica, es una herramienta súper, súper útil. Gracias, Feli. Bueno, y esto ya nos estamos metiendo en un terreno más técnico de lo que es Arduino. Arduino tiene múltiples placas de desarrollo, ¿sí? O múltiples kits. Acá es importante diferenciar lo que es un microcontrolador y lo que es la placa. Siempre, todas las placas Arduino tienen microcontroladores on-board, se dice,
pero a su vez está el diseño de la placa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la placa en realidad es un kit de desarrollo que permite conectar actuadores y sensores de una manera sencilla al microcontrolador, ¿sí? Porque el microcontrolador de por sí es un chip que tiene patas nada más. Si nosotros queremos conectarles a un LED a ese microcontrolador así como está, así como lo vende el fabricante, es imposible. En cambio, con Arduino, que nos da una placa de desarrollo, si podemos usar un protoboard también, nos compramos unos cables, nos compramos los componentes que necesitamos para armar nuestro circuito, nos vamos a dar cuenta que ya tenemos todo lo que necesitamos para empezar a hacer nuestros programas y a ver si estos circuitos funcionan de acuerdo a lo que esperamos. Y bueno, acá existe una simple clasificación que en realidad esta separación está, digamos, vinculada a lo que son las tecnologías, ¿sí? Digamos, las placas de Arduino que vemos más arriba, que dice Entry Level, son Leonardo, Micro, Nano, Mini, son microcontroladores más sencillos, son microcontroladores de 8 bits, que tienen una arquitectura más básica, ¿sí? En realidad es una arquitectura ABR RISC, mientras que los que están abajo son microcontroladores de 32 bits, ¿sí? ¿Por qué hago esta diferencia? Porque, bueno, dependiendo de la complejidad del microcontrolador y de la placa, nos va a permitir hacer aplicaciones más complejas, ¿sí? Y también va a tener mayor cantidad de memoria, más velocidad, más periféricos vamos a poder conectar y más capacidad de procesamiento, ¿sí? Bueno, esta caracterización es importante. ¿Y por qué se dice que las de arriba son entry level? Porque en realidad justamente son más educativas y sobre todo es como para introducirse en lo que es el mundo de la programación electrónica, ya que son microcontroladores de capacidades reducidas, ¿sí? de recursos reducidos, y como les decía, al ser de 8 bits, las aplicaciones que se puedan hacer son más básicas que los otros más avanzados que están en la parte de abajo. Y bueno, acá justamente empezamos a ver lo que son las especificaciones técnicas, ¿sí? Fíjense que, me voy a poner acá para que me vean en la cámara. Fíjense que ese es el nombre del microcontrolador, ¿sí? Cuando ponemos ATmega 328, es ese rectangulito que tiene todas patas que está en el medio de la placa, ese es el microcontrolador, ¿sí? Y como les decía, la placa, la board, o como quieran llamar de Arduino, es el resto, ¿sí? Y bueno, es importante que esté la board, porque si tenemos solamente el microcontrolador no vamos a poder hacer nada. Entonces, ahí viendo las especificaciones, nosotros podemos ver si justamente lo que queremos nosotros desarrollar, esta board es capaz de satisfacer nuestros requerimientos, ¿sí? Como decíamos, por ejemplo, la cantidad de entradas y salidas digitales son 14. Si nosotros queremos controlar aquel tablero de ajedrez que tiene 64 casilleros, este microcontrolador no nos sirve. El tema de la memoria flash, tenemos 32 kilobytes, lo que quiere decir que no podemos usar programas, no podemos codear programas que vayan más allá de 32 kilobytes. Lo mismo de la memoria RAM. Si nuestro código demanda más de 2 kilobytes de memoria RAM, no vamos a poder flashar este microcontrolador. Después, detalle como la memoria EEPROM y la velocidad. La velocidad es clave porque eso nos dice qué tan rápido va a funcionar nuestro programa, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, si bien es un upgrade, es una versión mejorada del anterior, es parecido desde el punto de vista de arquitectura. Simplemente lo que mejora acá es la cantidad de pines de entrada-salida, la cantidad de memoria flash, la cantidad de RAM, pero la velocidad es la misma. Sí, es un poquito mejor, pero lo que mejora son los periféricos y en algunos aspectos de memoria. En lo que es procesamiento, en velocidad y ese tipo de cosas, es la misma porque la arquitectura del microcontrolador es idéntica a la anterior. Bueno. Y bueno, y acá la verdad que damos un salto gigantesco, porque este microcontrolador se usa para diversas industrias ya a un nivel profesional. Si nosotros queremos usar Arduino, por ejemplo, para aplicaciones de industria automotriz,
Este ADME LATESAM 91 SAM tranquilamente es algo que tiene una buena respuesta y puede satisfacer los requerimientos que tenemos para ese tipo de proyectos. Se puede usar en automatización, industria automotriz, como le decía, en otro tipo de industrias, no sé si industria satelital, no estoy seguro, pero el tema de la arquitectura, al ser una arquitectura ARM de 32 bits, es ampliamente usado por todos los desarrolladores de electrónica, digamos, en cualquier proyecto. Y fíjense, el tamaño de memoria es 512 kilobytes, es mucho más que las versiones anteriores de las otras placas de Arduino, y la velocidad es de 84 MHz contra los 16 que tenían las otras versiones. Lo mismo la SRAM. Y con respecto a los periféricos, las entradas analógicas, las salidas analógicas, eso es bastante similar, pero bueno, como cambia a nivel de arquitectura, se permite cargar programas que puedan correr a una velocidad mayor y tiene una capacidad de memoria obviamente muy mejorada en todos los aspectos comparado con las versiones anteriores. Bueno, esto es un poco la descripción de lo que es el Arduino Uno, que en realidad Arduino Uno es lo que vamos a usar en Tinkercad. Así que es importante que ustedes entiendan estos periféricos de qué se trata cada uno. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer mucho foco en cada uno periférico en particular porque no tenemos tiempo, pero es importante que entiendan que en Tinkercad este tipo de OA es la más utilizada. Y bueno, y acá, sí, este es lo que hablábamos con el tema de Tinkercad, es que también podemos aprender técnicas de programación para hacer nuestro código, hacer rutinas, probar, ejecutar código con Tinkercad. Ahí Feli les había hecho una intro de lo que es Scratch, que básicamente es un programa visual que lo creó el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está basado en lo que es programación por bloques, ¿sí? Y está básicamente, es muy didáctico porque al ser programación en bloques nosotros podemos aprender rutinas, podemos aprender conceptos de variables, generar, ejecutar operaciones de una manera didáctica y poder entender cómo son los flujos de programación. Bueno, y al ver todo esto ya podemos avanzar en lo que es el segundo ejercicio, ¿sí? Este ejercicio va a estar más relacionado va a ser lo mismo que el ejercicio anterior, pero de una manera automatizada. Por lo tanto, vamos a empezar a usar lógica microcontrolada, vamos a usar rutinas de programación para ejecutar en un circuito eléctrico parecido al anterior, pero con cierta inteligencia se podría decir, porque al usar lógica microcontrolada nosotros podemos operar sobre los actuadores, en este caso sobre un LED. Así que les dejo unos segundos para que puedan tomar el código QR y si quieren echarle un vistazo al proyecto de Tinkercad lo puedan hacer. Bueno, entonces lo nuevo que vamos a ver acá, les doy unos segundos más para que tomen o puedan entrar al proyecto. Anteriormente nosotros lo que hicimos fue hacer un circuito electrónico. ¿Sí? Acá vamos a ir más allá. No solo que vamos a hacer un circuito electrónico, sino que va a ser un electrónico microcontrolado. Vamos a usar una placa de Arduino. Vamos a conectarlo a estos componentes electrónicos. Vamos a hacer un circuito. Y también vamos a hacer una lógica. Vamos a hacer un programita que pueda ejecutar determinadas acciones sobre el microcontrolador que vamos a usar. Bueno, porfa, si alguien me puede decir que pudo entrar, con eso ya podemos ir avanzando. Ah, sí, no está el código, sí, porque justamente la idea es ir resolviéndolo sobre la marcha. Cuando terminemos de hacer la demo, digamos, del ejercicio, el código lo van a poder ver.
Bueno, eso quiere decir que ya pudieron entrar. Ahí veo que están capturando el QR, así que les doy unos segundos más. Vamos a 2. Bueno, paso a compartir el proyectito. Bueno, acá, como ven, estamos usando una placa Arduino ya. Estamos usando Arduino 1, que es la placa que les comentaba que es más popular dentro de lo que es Tinkercad. Acá tenemos, yo les estoy mostrando con el mouse que tenemos 2 LEDs, no tenemos uno como antes. Tenemos un LED que está conectado directamente a la alimentación del Arduino y tenemos otro LED que está conectado a la parte negativa del Arduino y también a una salida digital. ¿Cómo hacemos para validar esto? Vamos a la Schematic View, que en realidad es ver la forma esquemática de nuestro circuito. Y fíjense que acá es muy gráfico, se puede validar que un LED está conectado directamente a lo que sería una batería entre 5 volt y masa, ¿sí? Mientras que el otro LED está conectado a una salida digital, la cual es de 2. No sé si se llega a ver, sí, perfecto. Entonces, con esta validación, nosotros sabemos que nuestro circuito eléctricamente está bien, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es analizar el comportamiento esperado. Cabe destacar que acá no tenemos ningún software cargado en el Arduino, por lo tanto el microcontrolador está vacío y no hace nada, ¿sí? Pero sin embargo nosotros vamos a empezar con la simulación. Y al empezar con la simulación vemos que se enciende el LED, ¿sí? En este caso de la misma manera que pasaba en el ejercicio anterior. ¿Por qué se enciende? Porque justamente está conectado a 5 volts, que sería, en este caso, Arduino nos provee esta tensión de 5 volts y sería como la batería que usamos en el ejercicio anterior, ¿sí? Por lo tanto, está como cableado, tiene una tensión de alimentación cableada y bueno, no tiene ninguna inteligencia, está encendido y va a seguir encendido hasta que lo desconectemos. Ahora, ¿qué pasa con este otro? Este otro está apagado, ¿sí? Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es generar una lógica que lo encienda, ¿sí? La idea es que justamente el microcontrolador le corra una aplicación que haga encender este LED. Para eso vamos a usar Scratch. O sea, tenemos que salir de la simulación y tenemos que entrar a la pestaña de código. Bueno, fíjense que acá en lo que es Scratch tenemos bloques de control, bloques de matemática, variables, bloques de entrada y bloques de salida, ¿sí? Como nosotros vamos a operar con un actuador que en realidad el actuador está relacionado con lo que es la salida del microcontrolador, vamos a operar con bloques de salida. Y lo primero que vamos a hacer es algo bastante básico, que es encender este LED, ¿sí? Un segundito, ahí está. Entonces, ¿cómo hago para encender este LED? Lo que uso es setPin, ¿sí? A medida que yo voy moviendo los bloques hacia la derecha, lo que estoy haciendo es armando el código. No sé si se llega a ver bien ahí. Sí. Entonces, cuando usamos esta instrucción que se llama setPin, le tenemos que especificar qué pin es. En este caso ven que es el pin 2, por lo tanto ponemos pin 2. Y cuando ponemos el estado en el cual queremos setear este pin, tenemos las opciones de high y low. Si al ser una salida digital, quiere decir que tiene 2 estados posibles. High significa que vamos a poner en estado alto, que por esa salida va a salir una tensión, en este caso de 5 volt, de la misma manera que estamos viendo en el otro diodo. Y si ponemos en estado low, va a salir una tensión de 0 volt. Entonces vamos a poner high porque nosotros queremos encender el LED. Entonces, una vez que está este código, nosotros le estamos diciendo que ejecute esta instrucción, para lo cual vamos a ver qué pasa cuando hacemos la simulación, ¿sí? Entonces, la única instrucción que tenemos es encender básicamente poner en alto esta salida digital, salimos del código y podemos simplemente Start Simulation. Bueno, fíjense que ahora se encienden los 2 LEDs,
lo que quiere decir que nuestro código funciona. Y en otras palabras es simplemente poner en alto esta salida digital, el LED, y el LED automáticamente se empieza a circular corriente a través de él y se enciende. Entonces, si queremos ir más allá, porque la verdad es que esto no agrega mucho valor, es un poco lo que hicimos antes, entonces queremos ir a un nivel, digamos, más de automatización, entonces decimos, en lugar de simplemente encender el LED, que lo apague también. Entonces vamos a nuestro código y necesitamos poner una variable de control. ¿Para qué? Para que haga una pequeña espera. ¿Sí? Ahora van a ver cuál es el propósito de esto. Como queremos encender y apagar de forma alternada el LED, lo que hacemos es otro setPin que venga luego de esta demora. También le tenemos que poner la salida 2 y lo ponemos en low. ¿Sí? Fíjense que ahí ya tiene un poco más de complejidad porque en el medio le pusimos una sentencia de control que es esperar 3 segundos. Entonces, cuando hacemos Start Simulation, ¿qué debería pasar? ¿Alguien me puede contestar qué debería pasar cuando... Exacto, eso es lo que debería pasar. Pero ¿qué pasa? No ocurre. Es como que de alguna manera queda encendido, ¿sí? Fíjense que esperamos 3 segundos si sigue en estado alto, o sea, sigue el LED encendido. ¿Por qué pasa esto? Ahora, si analizamos el código, lo que tiene Scratch es que todas estas instrucciones que estamos ejecutando se ejecutan en un loop. Una vez que se termina de ejecutar todas estas instrucciones, vuelve arriba de todo y empieza a ejecutar todo de vuelta. Lo que quiere decir que lo que está pasando acá es que ponemos en estado alto, el LED se enciende, esperamos 3 segundos, ponemos en estado bajo, el LED se apaga, pero como instantáneamente va arriba de todo y lo pone en alto de vuelta, nosotros no llegamos a percibir que el LED se apagó, ¿sí? Exactamente, tenemos que poner otra espera. Entonces, bueno, eso es importante porque si a ustedes les pasa, cuando están probando, tienen que tener en cuenta que esto es como un loop, ¿sí? Se ejecuta cíclicamente. Entonces, cuando vamos, le ponemos la espera acá abajo también, ponemos Start Simulation, fíjense que se enciende el LED, esperamos 3 segundos y se apaga. Y los 3 segundos siguientes se enciende de vuelta y luego se apaga nuevamente. Sí, entonces ahora con lo que es electrónica microcontrolada, fácilmente podemos usar un código para automatizar el comportamiento de un actuador, ¿sí? Eso es muy, muy relevante y es algo nuevo, ¿sí? Sí, digamos, comparado a lo que es electrónica sin microcontrolador. Y digamos, un último caso que podemos hacer es usar una herramienta de debugging, que en realidad es ver cómo se está comportando nuestro circuito mientras se ejecuta. Para esto, lo que necesitamos hacer es agregar otra sentencia de control, que es un contador. En realidad no es un contador, sino que es un loop que permite ejecutar una rutina en forma cíclica, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es agregarle una variable. Fíjense que acá arriba de todo pusimos count up for i. I es una variable. Lo que estamos diciendo es que esta variable i va a ir de 1 a 10 cada vez que se complete un ciclo de ejecución. ¿Para qué hacemos esto? Porque de alguna manera queremos verificar si este circuito está funcionando. Más allá de que lo podamos ver físicamente, es importante que nosotros tengamos una herramienta que nos muestre el estado del circuito actual. Y para eso vamos a usar este print. ¿Y cómo vemos el estado de nuestras variables? Bueno, usamos lo que se llama serial monitor, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos el código final. Cuando nosotros hacemos Start Simulation, deberíamos ver en el serial monitor el valor de la variable i que se va incrementando a medida que se ejecuta este loop, ¿sí? Y fíjense cómo
nos va mostrando cómo se incrementa esa variable. Esto nos puede, en este caso quizás no tiene mucha utilidad, pero es importante que nosotros tengamos visibilidad del contexto de cómo se está ejecutando esto. ¿Sí? Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, o ya sea por el canal o... Bueno. Bueno, este sería el segundo ejercicio, ¿sí? Como decía, resumen, muy interesante ver cómo podemos vincular lo que es un diseño electrónico aplicando lógica microcontrolada y también un código que se ejecuta en el microcontrolador, ¿sí? Y también a su vez herramientas de debugging, como ver estados de variables en tiempo real que nos permiten verificar el comportamiento del circuito. O sea, por ahí lo que quería mencionar es, ¿se acuerdan en algún momento, en la introducción que les dije que teníamos sensores, lógica y actuadores? Esto es el corazón de todo lo que está pasando en el medio, porque la lógica hay que construirla y uno es el que elige cómo construirla. Entonces, con estos pequeños bloques que empezamos a ver cómo controlamos un LED solamente, que es un 0 o un 1 a la salida, es que vamos a empezar a construir nuestra lógica. Ahora, el estado es interno de algo que nosotros estamos controlando y no tenemos una entrada de un sensor. Pero con esta misma lógica que está mostrando Carlos de que hacemos un ciclo que hace una acción, otra acción y después vuelve a empezar, ese es el ciclo básico que les estaba mostrando al principio. Sensor, lógica, actuador. Sensor, lógica, actuador. Y eso va a estar ejecutándose siempre. Exacto, exacto. Y es una manera de ver en un ejemplo práctico todo eso que conceptualmente Felipe les explicó en detalle. Entonces es hora de volver a lo que es la presentación original. ¿Por qué? Porque justamente nos quedó pendiente hablar de lo que son los motores, ¿sí? El motor es un actuador por excelencia. El motor es, digamos, el actuador más utilizado en lo que es robótica. Y cabe mencionar lo que es la clasificación de los distintos motores, ¿sí? Fíjense que tenemos, por ejemplo, lo que es el vibrador, que es un pequeño motor eléctrico de corriente continua, que tiene un peso excéntrico en el eje, que en su activación, al estar desbalanceado su eje, genera como efecto una vibración. Estos motores son muy utilizados en celulares, joystick, ustedes lo podrán haber, bueno, comprobado, pero son motores también, lo cual a veces es curioso y no es muy obvio. Suelen ser motores chiquitos, de bajo consumo, pero tienen un efecto muy potente porque justamente el efecto es la vibración. Después, un motor muy utilizado es el motor de corriente continua. La verdad que yo usé un montón de motores de corriente continua ya de chico porque hace muchísimo que existe. Y es sencillo, si bien es un motor sencillo, es muy utilizado también porque se usa en autos de juguete, ventiladores, bueno, todo lo que requiere un movimiento de un motor en forma continua. ¿Sí? Variar su velocidad es sencillo y también la dirección de giro. Dependiendo de cómo conectemos la polaridad del motor, si lo conectamos al positivo o al negativo de la batería, el sentido de giro va a cambiar. Y también tiene como una respuesta en base a la tensión aplicada. Si nosotros aplicamos distintos valores de tensión, el motor va a girar más rápido o más lento. Y finalmente el servomotor, que es, bueno, es el más utilizado para lo que es robótica, aeromodelismo, automatización, ya sea para brazos robóticos o para lo que es articulaciones de robots. Se usan muchísimos drones también, y todo lo que es automatización, la verdad que es muy, muy utilizado, sobre todo por el nivel de precisión que tiene para poder darle una posición, ¿sí? Cuando nosotros queremos ejecutar un movimiento, el nivel de precisión por los movimientos angulares que tiene es muy elevado, ¿sí? Y no tiene quizás tanta velocidad como un motor de corriente continua, pero el nivel de precisión de movimiento es notable a diferencia de motor de corriente continua. Bueno, sí. Bueno, acá tenemos, no sé cómo estamos de tiempo. Este ejercicio es bastante básico. Lo que hacemos es básicamente mostrar los distintos ejemplos de motores que podemos ver con Tinkercad. Si ustedes quieren, les muestro rápidamente. La verdad que no lleva mucho tiempo.
Disculpen que no les di tiempo para compartir el QR, pero bueno, es mostrarles esto como para poder llegar a tiempo. Entonces acá vamos a empezar con el caso del vibrador. Fíjense que lo que hacemos es conectar pin a pin el motor a una batería. Y la idea es simplemente ver el efecto, ¿sí? Cuando nosotros simulamos el motor vibrador, fíjense que Tinkercad nos muestra como un efecto de que parece que se mueve. Y esa vibración es mayor cuando le ponemos más tensión, porque fíjense que ahora le pusimos solamente 3 volts. Entonces la idea es, perdonen que no está muy prolijo esto, la idea es darle más tensión a ver qué ocurre. Y el efecto que vemos en Tinkercad es como que muestra que la vibración es mayor, ¿sí? Simplemente para que vean ese efecto y que lo usen en el caso de que quieran simular con, digamos, usar motores vibradores, que en realidad es un actuador que nos permite justamente simular sistemas que usen motores vibradores. Acá vamos al motor de corriente continua, en este caso vamos a poner 2 baterías también y 2 pilas o baterías, como le quieran llamar. Y fíjense que acá la particularidad que tiene este motor es que, bueno, es más rápido, ¿sí? O sea, tiene más velocidad que el motor, que el servomotor que habíamos explicado anteriormente. Y lo que nos muestra Tinkercad es el sentido de rotación, que en este caso sería antihorario. Fíjense que donde dice RPM nos está diciendo las revoluciones por minuto del motor. ¿Sí? Eso Tinkercad también lo provee. Y en el caso de que quieran hacer un ventilador, por ejemplo, es muy útil saber la velocidad, las RPM que tiene, porque eso te da la pauta de si realmente te va a generar caudal de aire o no. Entonces acá hacemos una prueba, va a quedar un poco desprolijo el circuito, pero ¿qué pasa cuando cambiamos la polaridad? Y fíjense que el efecto es que empieza a generar el sentido horario, empieza a girar para otro lado, ¿sí? Entonces, cuando quieran usar un motor que gire en ambos sentidos, recuerden que simplemente tienen que cambiar la polaridad de la tensión de alimentación. Bueno, yo creo que, no sé si hay preguntas. Buenísimo. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, no sé, Feli, si querías mencionar algo más antes del último ejercicio. No, por ahí. No sé, ese no era. ¿Son los mismos o no? El del servo por ahí muestra. Sí. Bueno, Dale, y mostramos el del servo y ya, dale. ya vamos cerrando. Ok, bueno, como para no hacerles perder tiempo, o sea, la verdad que el tiempo apremia, entonces vamos a ir a lo que es el ejercicio con servomotor, ¿sí? Este, como le decía, es el actuador estrella para lo que es robótica y la verdad que es muy usado para distintas funcionalidades, para lo que es control de brazos robóticos, control de articulaciones y para drones. Fíjense que acá ya tenemos lo que es el código, en el caso que quieran ver. Carlos, espera que Sí. tienen que ir todos acá. Pero cerremos. Bueno, ¿tenés el código por lo menos andando? Sí, el código está funcionando. Fíjense que acá tenemos ya la aplicación. Lo que hace básicamente es accionar el servo a un determinado ángulo. Nosotros le damos 180 grados y lo que hacemos es empezar la simulación, ¿sí? Cuando empezamos la simulación, vemos que el motor gira a una velocidad baja, pero le da, digamos, el ángulo que nosotros especificamos por código. Si vemos acá, lo que hacemos es girar el motor gradualmente
que empieza con un ángulo de 1 grado y termina un ángulo de 180. ¿Sí? De esta manera lo que hacemos es automatizar el movimiento de este motor. ¿Sí? Empezamos la simulación de nuevo y fíjense que llega al tope y vuelve, justamente porque lo que hace es cerrar este loop y ejecutarlo nuevamente. ¿Sí? Bueno, esto es nada, un pantallazo de lo que es servomotor. El código lo pueden bajar y lo pueden probar con su cuenta de Tinkercad. Y bueno, la verdad es que bueno, ya llegamos al final. La verdad que bueno, ha sido un placer compartir estos conocimientos y bueno, espero que les sirva y les haya despertado curiosidad para seguir aprendiendo todo lo que es robótica con electrónica. Muchas gracias, chicos, y también a todos los que están por Twitch. O sea, sé que se están yendo acá en la sala, pero bueno, lo más importante de entender es que tenemos distintos actuadores, como les estaba mostrando Carlos. Ese último es en lo que es robótica, es el más importante. O sea, porque todo lo que les mostramos antes de que, por ejemplo, el brazo robótico está compuesto por 6 servos distintos. Cada uno le da una posición angular dependiendo de la programación que le hayan dado, de la rutina que le hayan dado. Entonces, este último lamentablemente quedó ahí muy, muy resumido, pero nada, queremos agradecerles por el tiempo, por haber venido, por habernos visto desde donde estaban, por haber hecho las preguntas. Es importante y recuerden que tienen que haber completado el formulario de la asistencia y ya estamos. Eso es todo lo que teníamos para mostrarles. Muchas gracias por venir y bueno, espero que los hayan disfrutado. The Inspire Garage es una plataforma muy simple e intuitiva. Vas a poder explorar, armar, desarmar y comprender el alcance de la tecnología a través de entrevistas, historias, contenidos, workshops, masterclass, garage, challenge y tendencias que te están esperando. Quizás vos en este momento te estás preguntando, ¿qué quiero hacer con mi vida? La tecnología tiene que ver con avanzar, innovar y descubrir. ¿Y si cambiamos el mundo? ¿Y si encima lo hacemos estudiando lo que nos gusta? Mirá, es tu momento. Y es ahora. Esto es The Inspire Garage. Queremos que tengas esta oportunidad para descubrir qué es lo que a vos te apasiona. Sé parte de este cambio. Te esperamos.